veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Regresamos a Rumbo de la Mañana, regresamos a Rumbo del País. A esta hora, a las 8:41, el patriota, don Rafael Fafa y Taveras. Gracias. Cuando ustedes intervenían sobre la crítica a la actualidad y al propio partido de gobierno, yo mantuve silencio. Y lo hacía porque había venido con la idea de que mi comentario se iba a referir precisamente a ese tema. Y lo que hice fue observar lo que ustedes decían. En primer lugar, para mostrar cómo está el sentimiento del PRM, es el hecho de que Guido Gómez Mazara ha iniciado una campaña visitando las provincias, invitando a los dirigentes y miembros del Partido Revolucionario Moderno a una conferencia que él está generalizando. La relación entre partido, gobierno y pueblo, y explicando en ese marco lo que es la orientación general, cuyo olvido ha permitido que se genere esa ola de indignación dentro del partido. Guido ha ganado un inmenso nivel de respaldo a base de salir a explicar estas cosas. Y es una muestra también de lo que está ocurriendo en la conciencia y el sentimiento de los PRMistas. Ahora aparece la propuesta en el Senado, donde, riéndose, los senadores muestran por primera vez una coincidencia importante. 24 senadores respaldando la idea, todo o nada, en el sentido de que sí pueden barrer los privilegios que tenemos nosotros en el Congreso, pero eso hay que hacerlo con todo el mundo. Y como se ve, eso es como lo plantean incluso la prensa, una manera de oponerse precisamente al contenido de las reformas que demanda la población. Y yo decía en mi comentario de ayer que viendo el problema real de la economía y de la situación del mundo, y de que tenemos un gobierno que ganó el respaldo de la gente ofreciéndose como el gobierno del cambio, yo creía que aquí había que llegar y declarar un estado de emergencia. Un estado de emergencia que permitiera propiciar el estudio a fondo de los problemas y generar una creación de colaboración para tratar de abordar una real modificación. Esa idea radical de declarar un estado de emergencia no es, de hecho, lo que estaba moviendo la noción de partido y gobierno del cambio que llevó al presidente Abinader a la victoria. Pero en el fondo, ahora aparece una propuesta que corresponde a lo que debía ser un estado de emergencia. Vamos a acabar con todos los privilegios, vamos a estudiar un nuevo orden, vamos a reorganizar el Estado Dominicano en una forma tal que liquidando todos los privilegios, el gobierno recupere ingresos, que no tenga que hacer reforma, porque en el fondo eso podría haberse entendido con la gente. Tenemos un déficit en ingresos, pero tenemos una sobrecarga en privilegios, y usted puede enfrentarse en un estado de emergencia al equilibrio. ¿Cómo enfrentar su déficit? Limitando los privilegios. Y en ese orden, entonces, los senadores han logrado el mayor nivel de acercamiento. Y usted puede decirle, ¿cuál es el propósito de los senadores? ¿De verdad que se produzca esa limpieza o usar esa referencia general para propiciar un rechazo cada vez más creciente a los cambios, para justificar el mantenimiento de su propio privilegio? Yo creo que ha sido un paso en esos senadores
que pone en evidencia la debilidad fundamental de la conciencia política, de la conciencia ética con la que se asumen sus cargos. La política es servicio, pero cada vez está más lejos de esa condición de la política, que para servir, que para usted ser un instrumento de la gente que creyó en usted y lo nombró, para usted canalizar con ellos una comunicación que permita levantar sus intereses colectivos y tratar de encauzarlos. La política ha sido un paso para el privilegio. La degradación de la política ha convertido el cargo público en una aspiración que, si usted lo logra, tiene licencia para hacer de todo en su provecho personal sin ningún tipo de riesgo, porque aquí no hay ninguna cuestión de evaluación ni tradición de pedir rendición de cuentas. En ese marco de que estamos en la esencia misma del significado de la práctica política, con el significado del sentido objetivo que debe ser la política, en ese momento es que estas cosas que son normales en la práctica de la política alcanzan esta nueva dimensión. Yo creo ciertamente que los legisladores deben pensar esta situación, que la gente del Senado no puede usar como un chantaje o una presión su reclamo de estamos de acuerdo con perder nuestros privilegios, pero si se lo quitamos a todos, como una excusa para protegerse al llamar a su lado a todos los beneficiarios, que son efectivamente los fundamentos económicos y sociales principales con los que el gobierno se enfrenta. Sin embargo, yo creo que entre los legisladores debía caminar la idea de que ellos no pueden repetir el oportunismo tradicional de solo ver el cargo como un espacio para usar su autoridad en función de fomentar y legitimar sus privilegios. Debía preguntarse esa fuerza del Senado, ¿cómo repercutiría en la sociedad si nosotros somos capaces de decir renunciamos a nuestros privilegios y desde nuestra renuncia vamos a luchar porque eso sea una ley general, no con pedir de que todos pasen? Yo lo valorara distinto si ellos fueran capaces de decir, sí, vamos a dar un paso al frente, vamos a hacer un ajuste acerca del disfrute que tenemos del privilegio, vamos a pedir un ajuste de salario y vamos a tratar de que esa norma sea una regla para todo el país. Seguro que la reacción del país fuera de otra característica, porque sería el camino para uno creer que la voluntad de cambio es efectiva. Ojalá esta discusión detenga la cabeza de nuestros legisladores en pensar que, a pesar de lo cómodo que es usar su autoridad para justificar sus privilegios, sepan que el país necesita una acción de los políticos de sacrificio y no de oportunismo, que necesitamos un ejemplo distinto al que podemos propiciar, que esa alegría que he visto en esa confluencia de partidos, que no lo he visto para ninguna propuesta, se cambiara. Yo no tengo ninguna duda de que este país necesita de verdad una remoción, de que el Estado necesita un cambio, pero los partidos todos, no solo lo que pasa en el PRM, los partidos todos no quieren cambio. Lo que han hecho es acelerar su campaña de promoción tan lejos del tiempo debido para ello, como una manera de profundizar en las diferencias y en las críticas y dejar de lado la exigencia que tiene este momento, que es de cooperación y de entendimiento. Creo que ese es el desafío. Este momento es para que nos entendamos, para que discutamos la posibilidad de convergencia en pasos que superen esta estructura indefendible que ha ido conformando el utilitarismo de la política en las instituciones del Estado. Ojalá pues que este momento sirva de reflexión para que sepamos que el país no puede seguir como está, pero también para el presidente
No se engañe, el presidente tiene un nivel de reconocimiento por la evidente preocupación y por la relación práctica de su ejercicio. La gente ve al presidente trabajando en todos los órdenes y recibiendo a todos los sectores o comunicándose con ellos. Muy bien, señor presidente, pero también use su autoridad y su influencia en su propio partido para ver si el partido de gobierno es capaz de plantearse el tipo de cambio que debe producirse, si es capaz de plantear las reformas reales que el país necesita para darle sentido al hecho de que este es el gobierno del cambio. Ojalá pudiésemos asistir a ese viraje de un PRM unificado, estableciendo el rumbo del cambio que el país reclama.